¿Hay que lo que la predestinación? Amén. Por ahí. Amén. Gloria al Señor. Y para la que todavía no entiende que la predestinación, aquí vamos a hablar un poquito, hermano, de lo glorioso que hizo Dios por nosotros. Es tremendo, amados hermanos. Es algo que nosotros nos podemos gozar a diario sobre la predestinación, perdón. La predestinación, hermano, en primer lugar, es bíblica. Por muy que los anticalvinistas, por decirlo, ya, los que están en contra de la iglesia reformada y de la doctrina sana del Señor, quieran negar esto. Hay una predestinación desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Algunos tienen orientación de esto, ¿cierto? Amén. La predestinación es algo que hizo Dios, donde decretó, tomó decisiones, amados hermanos, hizo un plan, por decirlo, con Jesucristo, le entregó prácticamente el universo y todo lo que hay a Cristo. Todo está hecho por Él y para Él. Amén. Por eso que la gloria es para el Señor. Amén. Y en eso, obviamente, participamos en su buena obra nosotros. Y gracias a Él tenemos existencia, tenemos vida y también vida eterna. La vida eterna que Dios nos otorga para los que se identifican, por decirlo, por la palabra del Señor, por el llamado de Dios a cada uno de nosotros. ¿Algunos se sienten predestinados para la salvación? Gloria a Dios. Algunos lo veo con un signo de interrogación ahí, pero bueno. Espero ayudarles, amados hermanos, a aumentar la fe. ¿Ya? Aumentar la fe. Es lo que necesitamos. Aumentar la seguridad, aumentar, hermano, el amor que Dios ha dado con nosotros. Estos estudios obviamente son para edificar, incentivar, inspirar para ser verdaderos cristianos. Amén. A la medida, como dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? A veces pensamos que no le llegamos ni a los talones, ¿no? A veces ahí estamos amargados, tristes tal vez, porque no llegamos a lo que realmente Cristo, ¿cierto?, nos pide, por decirlo, o llegar a la altura de la plenitud del Señor. Pero estamos confiando por fe que Dios hizo todo ese trabajo con nosotros. Amén. Amén. Y es por eso que esa carga sale y Dios te va a dar cada día más fuerza, más ganas, más propósitos, amados hermanos. Amén. Cuando Dios te hace descansar, no hagas por tu propia fuerza, hermano, porque te vas a cansar. Amén. O sea, yo me voy a santificar, no, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer esto, yo voy a orar. Aquí yo soy culpable de esto, culpable de aquello. Y al final lo echamos todo cuando el Señor hizo el trabajo con nosotros. ¿Qué tenemos que preocuparnos? Pero con esto obviamente no los quiero relajarlos, sino que también va a haber un poco de confrontación a nuestros pecados. Amén. O sea, los predestinados van a sentir el llamado de Dios. ¿Y qué va a pasar para los que no se arrepienten de la iglesia? Es fuerte, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, Efesios, grandes verdades, sabias orientaciones que vamos a dar en Efesios 1:4 al 12, ya lo leímos, ¿cierto? La predestinación. Efesios 1:4 al 12. ¿Y qué dice? El 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo?
Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. En amor, perdón, en el 5. En amor dice, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén. En el versículo, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en el capítulo 1, versículo 11. Amados hermanos, quiero que me ponga atención. La predestinación, una doctrina de la Biblia, realzada en Efesios capítulo 1. Ahora, para entender una pista importante, en Efesios 1:4, venimos a saber, hermanos, que dice antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a viajar, como dice en el tiempo, antes de la creación del universo. ¿Usted sabía que no había universo, no había nada? ¿Ya? Aquí tengo una foto muy linda, hermano. Pero no había. Para cuando Dios creó el cielo, la tierra, el universo y los cielos. Al tiempo antes de la fundación del mundo, en busca de la orientación y perspectiva sobre la predestinación tal cual determinada por Dios antes de iniciar en la creación de la tierra y la raza humana. Más allá de la creación del Edén, de Adán y Eva, más allá de la creación del universo, partiendo del planeta Tierra del siglo XXI, viajamos y llegamos mediante proyecciones de nuestras mentes formadas conforme a ciertos textos bíblicos. En las gloriosas moradas celestiales de la deidad, Dios el Padre y su Hijo, un unigénito, planifican la creación. ¿Cuántos creen que ellos planificaron esto? Amén. Amén. Del enorme universo, hoy, nuestro trabajo, material y la raza de los seres humanos. Dios el Padre dice a su Hijo que todo lo creado será por Él, ¿cierto? Su Hijo y para Él, como lo dice, vamos a Colosenses 1:16. 16-17, vamos a leer. ¿Y qué dice Dios sobre su Hijo? Dice, porque en Él, en el Hijo, ¿cierto? Jesucristo, fueron creadas en Él todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo será inmensamente vasto, con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. En el tiempo antes de la fundación del mundo, entre las galaxias, una en particular será seleccionada, y entre sus estrellas, una en especial. Y uno de los planetas de estas será preparado para una creación maravillosa, única. Estos tres cuerpos serán conocidos como vías de galaxias, Sol y Tierra. Corona de todo serán seres creados a imagen del propio Dios. Seres humanos de cuerpo físico, mente y espíritu. Es lo que se está creando, ¿amén? La tierra será su morada. Las deliberaciones y visiones de la edad, ¿cierto?, van a estar continuando, por decirlo, de parte de nuestro Dios. Y seguimos el tiempo antes de la fundación del mundo. Dice, estos humanos, varón y hembra,
serán puestos en un paraíso terrenal a llamarse Edén. ¿Me va siguiendo, cierto? Vemos que todo eso Dios lo pensó, lo dijo y lo planearon. Y eso es lo que hicieron, ¿cierto? Vamos a hacer un Edén, ya vamos a poner, y serán dotados de libre albedrío con derecho de elegir entre obedecer o no a sus creadores. Seguimos con la liberación y decisiones de la deidad. Y siguen hasta este momento la planificación del universo material, humanos a imagen de Dios, luce magníficamente maravilloso. Todo eso fue y es, ¿cierto?, espectacular, ¿cierto? Pero lo del libre albedrío introduce un elemento sombrío. Y si los humanos, pese a sus circunstancias idílicas en el Edén, entre obedecer o no a sus creadores, hasta este momento la planificación del universo material humanos a imagen de Dios, me perdí, circunstancias idílicas en el Edén, deciden no hacer caso a sus creadores. ¿Qué pasaría, hermanos, si dice, y pasó? Obviamente no obedecieron a Dios, ¿cierto? Y si multiplicándose muchos toman la misma decisión, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tendría que hacer Dios? Las deliberaciones se tornan muy serias, requiriendo decisiones muy sabias. Previendo en aquellos tiempos antes de crear a los humanos, que esto en algún momento no honrarían a sus creadores, Dios y su Hijo pesan las consecuencias y toman decisiones. ¿Qué iba a pasar cuando ellos tomaron decisiones? ¿Y cuál era la decisión? Por su desobediencia, ¿qué sería? Castigar, ¿cierto? Castigar a los humanos por su insensatez, rebeldía, cambiando los parámetros de su existencia, tanto material como espiritual. Su justicia divina lo requiere, pero tenerles misericordia y seguir amándolos pese al rechazo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, Efesios, si me equivoco, 2, 4, 5, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Alguien me lo puede leer? Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Juan 3:16. Hay muchos que se lo conocen, ¿no? Juan 3:16. Léalo, sí. Puede salvar a alguien. Sí, así, hermano. Muchos han salvado con ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, ¿cierto? Ahora, las deliberaciones y sigue las decisiones de la deidad, que dice que llamarán a los humanos a la reconciliación para con sus creadores y que les presentarán medios para lograrla. Concuerdan que el medio principal e indispensable será también la introducción ¿de quién? Del propio Hijo de Dios en la tierra. Y su sacrificio, dice, como cordero perfecto, sin mancha. Dice, por él y para él será hecha toda la fantástica creación contemplada. Y Salvador será el Hijo para rescatar y restaurar a los seres
corona de ella a saber a los que serán hechos a imagen de Dios, pero que la imagen la empañarán aún cambiándola por la del archienemigo. ¿De quién? ¿Qué va a pasar? ¿Los archienemigos de Dios? Así que está decidido antes de la fundación del mundo que el Hijo consiente en darse a sí mismo para redimir a humanos caídos de gracia, y el Padre asiente rescatado, siendo rescatados los seres humanos caídos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es la tremenda película que Dios está haciendo, ¿cierto? Está siguiendo. Creación de todo el universo. ¿Ya? Creación del ser humano, de todas las galaxias. Y Dios creó al hombre, lo puso en el Edén. Pero el hombre se iba ¿a qué? A desobedecer. Iba a perder la bendición. Mire, toda la película que Dios hizo, hermano, y lo seguimos contando. Amén. 1 Pedro 1, 19, 20. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estamos aprendiendo de que está todo decretado, ¿cierto? Por el Señor. Aquí no es que se le echó a perder el mundo, que no. Aquí todo Dios lo decretó. Hay que saber entenderlo, hermano, con criterio. Porque si no vamos a enfrentar a Dios malo y tantas dudas que entran a la mente, que hay que explicarlas de una por una, ¿amén? Por eso tiene que prestar mucha atención, amados hermanos, para esto. Ahora vemos que el Hijo es predestinado como Cordero antes de la fundación del mundo. Ejemplo de predestinación de ministerio o función. Primero Corintios 2:7. Y alguien que me busque Efesios 6:19. ¿Qué más hizo Dios antes, hermanos, de la fundación del mundo? Dice, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría, ¿qué dice? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Misterio del Evangelio. Ahora, he aquí la predestinación de medios o instrumentos para llamar a la reconciliación, instruir y renovar la mente y espíritu. Y ahora vamos a ver a continuación algunos textos bíblicos que la exponen. Efesios 3:9. Seguimos con Efesios. Ahí vemos nosotros que y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Se le concedió a Pablo a aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En aquel tiempo antes de la creación,
El Padre y el Hijo determinan que la encarnación y el sacrificio del Hijo no tomaría lugar hasta el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo la ley. Amén. ¿Cierto? Gálatas 4:4. Que las buenas noticias de perdón, reconciliación y esperanza de vida eterna en un nuevo mundo, llamadas Evangelio, misterio y sabiduría de Dios, también serían dadas a conocer plenamente durante el mismo tiempo. Romanos 16:25. Vaya tomando atención para que se vaya sintiendo ese ánimo. Esa elección, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. 16, 25. Y al que puede ser confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Seguimos con las determinaciones de Dios y de su Hijo antes de la creación de los seres humanos. En aquel tiempo, antes de la creación, el Padre y el Hijo visualizan y preparan un reino para los salvos por el Cordero mediante el Evangelio eterno. Este reino sería preparado desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Todo está preparado allá en el cielo, ¿ven? ¿Qué dice 25:34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Reino del Padre y del Hijo, reino espiritual, reino inconmovible, reino eterno. Mi reino, dice, no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué hace? Lo escogen, lo predestinan. ¿Y quiénes son realmente esos? Efesios 1:4, ¿qué dice? Versículo 12. Léalo, hermano. 1:4, versículo 12. Aprendes eso de memoria, ¿eh? Dice, según lo escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha. Amén, delante de él. Entonces, en aquel tiempo, antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo determinan quiénes de los seres humanos serán admitidos al reino. Los escogen y los predestinan. ¿Quiénes son esos? Identificado en Efesios 1:4-12, dice: el escogimiento y la subsecuente predestinación a la salvación y su ciudadanía en el reino espiritual, hechos por la deidad antes de la fundación del mundo, no son arbitrarias ni al azar, sin condiciones, sin atributos que cualifiquen. ¿Alguno tiene algo especial que Dios haya escogido? Ninguno de nosotros, amados hermanos. Ni porque fuimos enfermos, ni débiles, pobres, o porque te eligió porque eres inteligente. No, no hay nada de eso. Sin atributos que cualifiquen. Ni el Padre ni el Hijo hacen excepción de personas, ni el uno ni el otro es injusto o cruel, echando suerte por las almas de los seres humanos. Ambos aman a todos los seres humanos, por decirlo. ¿A quienes? El mundo, ya sabemos que lo que es el mundo, no deseando que ninguno se pierda, dice, eternamente, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad
como lo dice en 1 de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes van a ir entonces al conocimiento de la verdad? A los que están, ¿cierto?, escogidos desde antes la fundación del mundo. Quisieron escoger y predestinar a todos a la vida eterna en el nuevo mundo venidero, pero prevén que no todos se lo permitirán. Para gran tristeza del Padre y del Hijo, la mayoría resistirá a ser escogida, la mayoría despreciará el nuevo destino ofrecido de tierra nueva o con cielos nuevos. ¿Cuántos no queríamos seguir a Dios? ¿Cuántos andamos por ahí sin querer nada del Señor? Gloria al Señor. Toda interpretación de predestinación y toda traducción de texto relevante han de armonizar con estas verdades, al igual que con la naturaleza innata de Dios, el Padre, y de su Hijo, en particular su amor y justicia. Primero, algunas verdades y realidades clave, la predestinación de seres humanos, según Efesios 1:4-12. Y en Efesios 1:4 dice que según nos cogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La determinación de Dios en aquel tiempo, escoger para el reino espiritual todo aquel que llegara a estar en su Hijo, recibiendo toda autoridad. El Hijo establece las condiciones para estar en Él y por ende las que son necesarias para entrar al reino. Gálatas 3:27. Y alguien que me busque Juan 3:1-7. Gálatas 3:27. ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén, ¿cierto? ¿Será cierto así en nosotros? ¿Se estará cumpliendo esa palabra en nosotros? Juan 3:1-7, ¿qué dice? Juan 3:1-7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está en Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ver un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que le dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Ahora, escogidos en Él debemos ser como Él, santos y sin mancha, ¿cierto? Efesios 1:5. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero en aquel tiempo Dios predestina a ser hijo adoptado suyo a todo aquel que se le acerque por medio de Jesucristo. Esta predestinación no es arbitraria o sin condiciones, sino por medio de Jesucristo, y Cristo es quien determina lo necesario para ser hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. ¿Entendió eso, cierto? Romanos, tenemos muchos versículos y yo.
Romanos 8, 1 al 16. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por ahí va, por ahí va. Ahora, en amor por los humanos, el Padre hace al Hijo el medio para convertirse todo aquel que quisiera ser su Hijo espiritual. Y esta es su voluntad expresada con puro afecto. Efesios 1:6, en donde dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En aquel tiempo Dios determinó predestinar para el reino solo aquel ser humano que cualificara para ser acepto en el amado. Es decir, en Cristo acepto, es decir, en Cristo. Aceptos en Cristo son aquellos que obedecen. ¿Hay alguno que está en Cristo y no obedece? Aquellos que obedecen al Evangelio, medio predestinados como poder de Dios para salvación. Efesios 1:7. ¿Qué lo dice quién? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Esto mismo es lo que fue determinado por el Padre y el Hijo en aquel tiempo antes de la fundación del mundo. De manera que ninguno que no haya sido redimido por la sangre de Cristo, recibiendo el perdón de pecados, en virtud de obediencia a la verdad, como le dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén, ¿cierto? Cualificaría para ser escogido, ni podría figurar entre los destinados de vida eterna si no pasara todo esto en nosotros. ¿Y qué lo hace? ¿Qué lo hace Dios? ¿Qué nos va a santificar? Dios. ¿Qué nos va a guiar? Dios. ¿Qué nos va a dar sabiduría e inteligencia? Dios. ¿Quién nos va a dar el nuevo nacimiento? Dios. ¿Quién nos perdona? El Señor. Efesios 1:8. Miren todas las cosas, hermano, que tiene para nosotros. Tenemos que creer. Si nos falta santidad, ¿qué dice Dios? Sé santo, porque yo soy santo, hay una promesa. En Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros, dice en toda sabiduría e inteligencia también. Entre las riquezas de la gracia divina, la cual no cesó para la raza humana, pese a desobediencia, se destaca la sabiduría e inteligencia espiritual disponible mediante la palabra revelada. Seguimos también con la predestinación, hermanos, de los seres humanos, según Efesios capítulo 1, 4 al 12. En Efesios capítulo 1, 9 al 10, ahí nos dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos, ¿ya? De las que están en los cielos, las que están en la tierra,
El misterio de la voluntad de Dios se da a conocer mediante toda la verdad revelada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Juan 16:13. En donde está toda la voluntad de Dios, buena y voluntad agradable y perfecta. Romanos 12:2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Todo eso nace de la bondad de Dios, antes de la fundación del mundo. Lo que Él se propone efectuar en pro de los humanos fue concebido y formalizado en aquel tiempo. ¿Qué fue esa voluntad? ¿Qué se propuso el Dios Padre a ejecutar? La respuesta explícita se halla en el versículo 10, ¿cierto? Que dice reunir todas las cosas en Cristo, ¿cierto? En la cruz dijo Jesús, consumado es. ¿Cuáles cosas? Así la que está en los cielos como la que está en la tierra. En la tierra, judíos y gentiles. Efesios 2, 11 al 22. En los cielos, el Espíritu Santo y los ángeles. ¿En dónde o en qué reunir todas las cosas? Ya lo dijimos en Cristo. ¿Con qué propósito? Aunque no definido expresamente, alumbrados los ojos de entendimiento por el contexto de Efesios 1 y la luz de otros pasajes relevantes, se deduce que para rescatar y redimir al número máximo, ¿cierto?, de seres humanos, poniéndolos a salvo eternamente en el reino glorificado, en el nuevo mundo preparado para ellos. En el nuevo paraíso de Dios, así tanto de Dios y Cristo, como los humanos glorificados recuperan con creces lo perdido en el Edén. ¿Cuándo reunidas todas las cosas en Cristo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué tiempo abarca esta dispensación? Desde los ministerios de Juan el Bautista y Jesucristo hasta el fin del tiempo y del universo material. ¿Qué es el medio o poder para reunir todas las cosas en Cristo? El Evangelio de Salvación, poder de Dios para salvar y sostener, sinónimo de toda la verdad revelada por el Espíritu Santo, como lo leímos en Juan 16:13. Siendo el Evangelio concebido y compuesto antes de la fundación del mundo y predestinado a entrar en vigor y cumplir su función en el tiempo determinado. La predestinación de seres humanos, según Efesios, en el capítulo 4:12, leemos el 1:11, nos decía, ¿cierto? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que conste no predestinados arbitrariamente sin requerimiento o condición alguna, sino conforme al propósito de Dios que fija designio para su voluntad, confirmación. Plenamente convincente para estas explicaciones la trae, hermano, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2:13. ¿Qué dice ahí? En donde damos gracias, ¿cierto? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, ¿por medio de quién?
por el medio del Espíritu y la fe en la verdad. Todas estas grandiosas verdades ponen de relieve que para reunirse a los escogidos destinados a la gloria eterna es absolutamente necesario estar en Cristo. Gloria al Señor. ¿Estás en Cristo tú? ¿Estás en el Señor? Muchos vienen a la iglesia, pero no vienen a Cristo. Muchos están en templos, pero muchos no son de Cristo. Suena un poco fuerte, ¿cierto? Pero es así. Pero yo creo que estoy en Cristo, amén. ¿No sé usted? Gloria al Señor. Por eso que los mensajes pasados, hermano, estaban recordando a nosotros que lo examinemos. Si realmente estamos en Cristo o estamos reprobados. Los mensajes nos han estado dando duros este tiempo. Gloria al Señor. Pues todas las cosas, por inferencia, todos los seres humanos que desean agradar al Padre se reúnen ¿en qué? En Cristo. Tenemos que estar en Cristo para agradar al Padre. Los demás, Dios le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. En lo referente a los seres humanos, lo hacen purificando sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, como lo dice 1 Pedro 1:22. Vamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gloria al Señor. Habiendo purificado vuestras almas, ¿estamos purificando nuestras almas? Por la obediencia a la verdad, mediante el poder del Espíritu Santo, para el amor fraternal, dice, no fingido. Amados, dice, unos a otros. Ay, nos falta mucho bien. Entrañablemente. Poder llorar unos por otros. Ha llorado por su hermano en la oración. Le ha deseado a la iglesia bendición, Señor. Levántala, restáurala. Entrañablemente. Y la pregunta es, ¿se encuentra usted entre los escogidos? ¿Se siente escogido por el Señor? ¿Y predestinado a la gloria eterna? Dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si los cielos de este universo, hermano, es tan maravilloso lo que Dios ha creado, es tan glorioso lo que Dios ha hecho, el universo, el planeta, la tierra. ¿Qué tal la tierra nueva con cielos nuevos que Dios el Padre y el Hijo ofrecen a los escogidos? ¿Lo vamos a disfrutar? ¿O estamos disfrutando ya de lo que Dios tiene para con nosotros? ¿Estamos visualizando ya de la adopción o la predestinación de lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos gozando de eso, amados hermanos? Examinémonos. No quiere decir que porque yo estoy sentado en la iglesia, hermano, te tengo ganado al cielo. Ni tampoco yo puedo ser muy profesional en el Evangelio y puedo ayudar mucho en el Evangelio. Eso no significa tampoco que yo sea un predestinado.
quizás por los frutos, tal vez. Pero hay tanta gente buena por ahí. Usted ha visto los mormones, ¿no? ¿Esos son capaces de arreglarte el techo de tu casa? ¿Eh? ¿Ha visto usted hasta con corbata arreglando el techo de la casa de las personas, ¿no? Predicando el Evangelio puerta por puerta, ¿lo hacemos nosotros? Oiga, nos dan unas clases esos tipos nosotros. Los testigos de Jehová, ¿lo ha visto cómo son? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Aquí no hay que ser grande ni chico, sino que tenemos que ser un escogido del Señor. Tenemos que vivir en el gozo del Señor. Tenemos que vivir, hermano, de que vamos a ir a un cielo hermoso y glorioso. ¿Y sabe qué es lo que le pide el Señor? ¿Sabe qué es lo que le pide a usted? Que creas. Que creas. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Pero no quiero hacerlo descansar tampoco y irse para atrás. Yo soy salvo, así que me quedo en la casita viendo novela, me quedo fútbol. Ahora va a seguir pecando, no, si total, no. La Biblia habla de predestinación, Dios nos escoge, Él nos santifica y tiene que haber fruto de santificación, de obediencia, de inteligencia, sabiduría en nosotros. Todo el paquete que, por decirlo, que estuvimos leyendo todo este rato, amados hermanos, se tiene que reflejar en nuestras vidas. Tenemos que gozar de todas estas bendiciones que Dios nos da. Gloria al Señor. Pero acerquémonos a Dios, ¿cierto? Para que Dios siga mostrando su gloria en nosotros. Oremos, hermanos.